Bienvenidos, buenos días, oyentes de Hispania Quorum. Hoy es sábado 6 de febrero y el tiempo, igual que el gobierno, no cambia. Sigue gris y con nubes. Seguimos inmersos en las tropelías, aventuras y desventuras que este gobierno socialcomunista nos tiene estancados. Hoy trataremos, como siempre, otro tema de rabiosa actualidad. Recientemente venimos observando la velocidad con la que las redes sociales cancelan cuentas de usuario, borran los mensajes, las imágenes y la perversa censura en las redes sociales es una ignominia. Sin embargo, el discurso progresista, por otro lado, es más aceptado por estos medios que los argumentos conservadores. El aparato mediático del gobierno socialcomunista, regentado por el PSOE y Podemos, en convivencia con sus queridos socios separatistas y los herederos de ETA, es perfecto para censurar mensajes, imágenes o sátiras en contra de su gestión y de su ideología. Ellos han creado su Ministerio de la Verdad y dicen lo que es correcto o no. Pero lo más preocupante de todo es que estas grandes plataformas, ya sea Facebook, Instagram, Twitter, pues siempre actúan bajo su mandato, parece ser. Tenemos de nuevo con nosotros en esta mañana a Nicolás Muñoz, columnista ya conocido del Correo de España y, como diría yo, el Torquemada alicantino, el azote progre, que fustiga un día sí y otro también al progresismo globalista de salón. Buenos días, Nico, y gracias por contestar a nuestra llamada. Buenos días, Alberto. Un placer estar aquí, como siempre, dispuesto a dar caña a esta sociedad que se permite el lujo de tenernos encerrados. Me siento, como recordarán ustedes, la famosa película de Clint Eastwood, en el personaje de Frank Morris, la película Fuga a Alcatraz. Pues así estamos. Casa, trabajo, trabajo, casa y sin ocio nocturno. Bueno, no nos queda otra. Así estamos la mayoría de españoles, por desgracia, ya que la gestión de este gobierno, bueno, pues parece ser que esto no acaba. Dentro de unos días vamos a cumplir un año desde que empezó la pandemia, aunque bueno, ya el gobierno, por supuesto, tenía noticias de primera mano mucho antes de que estallara todo esto. Pero bueno, ellos callaron porque tenían que celebrar sus fiestas y sus homenajes al feminismo radical. Bueno, tenemos aquí hoy, querido Nico, una pequeña batería de preguntas y como siempre nos gustaría que pusieses luz a estas incógnitas que nos asaltan y suscitan la censura en las redes sociales. Estamos viendo todos los días, como antes bien expliqué, bueno, pues que esta censura cada vez va a más y a más y la verdad es un tema bastante preocupante. Y yo como sé que tú eres un experto en estas lides, me gustaría que nos contestaras a estas preguntas. ¿Tú crees que el poder de los gigantes tecnológicos amenaza la libertad en Internet? Por supuesto que la amenaza. Es que además yo, por ejemplo, he vivido en carnes propias la censura de mi cuenta personal de Facebook durante 30 días, simplemente porque la página del Correo de España y la página del director Eduardo García Serrano, por poner un comentario, que además el comentario era antiguo, simplemente en defensa propia, se coló, digamos, no sé si era mediante una cuenta falsa, un MENA, y empezó, pues, digamos, a despotricar contra esta casa, que es el Correo de España, contra la libertad de expresión que tenemos los columnistas, como tú bien me has presentado y has citado, y digamos que simplemente por el acto de defenderme en la misma medida, es decir, ni más ni menos, o sea, defenderme, se me canceló el derecho de yo poder expresarme en redes sociales, pero no solamente a mí, sino a muchísimas otras personas les han cerrado la cuenta a lo mejor incluso 90 días o de por vida, se han tenido que abrir otra cuenta, algunos una semana y algunos 3 días o digamos la falta leve que son 24 horas. Lo que pasa es que si tú en redes sociales vas a pedir cuando te denuncian la cuenta explicaciones de esto, lo otro e incluso lo argumentas y demás, digamos que los hermanos Zuckerberg y Facebook, la casa de Facebook en España, digamos que hace caso omiso. O sea, aquí lo que digamos es que hay una doble vara de medir, un doble rasero, y parece que lo que vemos es una extrema izquierda social comunista
totalmente envilecida y los medios tradicionales o conservadores, aunque a mí particularmente me gusta más la palabra tradicional, ya que ahora mismo lo que se está conservando es todo lo malo, pero en fin, no va por ahí el tema este. Digamos que se nos amordaza constantemente y no se nos maniata porque no tienen cuerdas suficientes, porque si no lo harían, desde luego. Ujú. Bueno, estamos viendo que las redes sociales y estos oscuros mecanismos de censura que Facebook utiliza, eh, los criterios de aprobación de la red social son tan opacos como sus algoritmos. O sea, a veces los expertos ya alertan de que una urgente necesidad de transparencia por parte de Facebook. Este señor, el tal Mark Zuckerberg, bueno, pues al Un parecer ser... apunte, si me permites, los dos hermanos, porque digamos que Facebook es una plataforma que nació en 2004, digamos que son los hermanos Zuckerberg. De hecho, con tu permiso, me gustaría hacer un pequeño matiz. Muchísima gente, por ejemplo, está emigrando a redes como VK, Signal, o en el caso de, siguiendo la misma tónica de redes sociales de WhatsApp, digamos que se ha iniciado un éxodo cibernético a Telegram de los hermanos Pavel y Nikolai Durov. Ajá. Bueno, pues como te decía antes de tu aclaración, creo que la última noticia que tengo es que Mark Zuckerberg asegura que ampliaría incluso su equipo de censores. Esto ya, bueno, no sé, asusta un poco, porque si encima que muchos gobiernos en el mundo ya están quejándose y diciendo que qué es esto, bueno, pues este señor parece ser que no entiende ese mensaje. Incluso está dispuesto a ampliar esta plantilla o plataforma de censores. Bueno, la segunda pregunta, Nico, ¿las redes sociales tienen derecho a implantar un régimen de censura a la libertad de expresión? Porque a veces me da la impresión de que, bueno, esta gente campa a sus anchas en esta lid. Bien, vamos a ver. En cuanto a la segunda pregunta que tú me has formulado, evidentemente no. Vamos a ver, si uno se crea un muro personal, un muro de Facebook, otra cosa son los grupos particulares de Facebook, en donde cada cual hay libertad de corriente de opiniones, cada cual puede argumentar según tiene su filosofía de vida, política o ética, pero el muro personal de cada uno, insisto, es libre, personal, privado, intransferible e individual, y cada cual puede poner lo que quiera. Es que me parece totalmente draconiano y kafkiano lo que los hermanos Zuckerberg están consiguiendo. Es que al fin y al cabo se les va a quitar el pan. ¿Y qué quiero decir con esto? No es cuestión de abrirse más cuentas o menos cuentas de Facebook, es que la gente va a optar por irse a plataformas o a crear algo más contundente donde se le permita, por ejemplo, expresar su criterio. Vamos a ver, aquí ahora, por ejemplo, hay un doble rasero. Tú, por ejemplo, pones una foto del genocida Joseph Stalin o de Fidel Castro, que tengo una amiga mía de la infancia que lo pone, no voy a decir el nombre por respeto. Por ejemplo, esta chica puede, digamos, alabar el 1 de enero de 1959 la dictadura castrista que mató literalmente a Cuba de hambre, ¿vale? Pero, por ejemplo, si tú quieres homenajear, por ejemplo, una fecha histórica como es el 21 o el 24 de abril, que se celebra el nacimiento de José Antonio Primo de Rivera, porque al fin y al cabo es historia. No puedes. Ellos lo que pretenden hacer es reescribir la historia y decir las cosas como han ocurrido a su modo. De hecho, por ejemplo, esta pequeña Arcadia feliz que ellos tienen, poco a poco se les está viniendo abajo. Entonces ellos se resignan a que ya a las masas a las que ellos han manipulado y a los obreros que ellos han traicionado, pues digamos que esos obreros están nacionalizados y defienden un patriotismo social, un patriotismo orgánico y tienen derecho a decir, porque vamos a ver, este gobierno, que es un gobierno fraude, es un gobierno con fraude en la Moncloa, está poniendo todo el rato cortapisas y al fin y al cabo la gente va a optar por salirse por la tangente y acto seguido crear una red social o, por ejemplo, o alistarse en términos cibernéticos una red social y, por supuesto, que digamos que el Facebook está totalmente tomado, pero es que incluso en páginas gastronómicas, el otro día recuerdo a un amigo en común de mis padres, no sé qué puso, o una broma que puso, y digamos que se le censuró ese comentario y cerraron la cuenta 7 días, y no era por político, o sea, es que ya es la dictadura de lo políticamente correcto, y me gustaría citar una frase del maestro Clint Eastwood, es que estamos creando una generación de maricas totalmente. Muy bien, Nico. Bueno, tal vez a veces es que no sé si deberíamos o creemos que una autoridad independiente debería regular esto, porque vamos, desde luego el gobierno español no está por la labor. Esto estoy plenamente seguro y bueno, no sé si hay algún mecanismo o algún que pudiese regular esto, pero desde un punto de vista neutral y totalmente independiente. No neutral.com, por supuesto.
Bien, vamos a ver, a lo que tú estás aludiendo, a un punto de vista neutral, yo pienso que toda red social, por ejemplo, no sé si recordás, aunque a lo mejor no es de tu generación, el 20. Por ejemplo, los chavales de mi generación empezamos con la red social 20 y digamos que con 15, 16 años, digamos que éramos mucho más bestias y mucho a lo mejor y mucho más radicales en el mejor sentido etimológico de la palabra, yendo a la raíz del problema por ese impulso guerrero y demás. Y no se censuraba ninguna libertad de expresión. Lo que pasa es que ahora mismo estamos en un periodo totalmente censor que mediante unos pocos imponen un criterio a las masas. Lo que pasa es que en las urnas se ha visto reflejado. 7 millones de personas se ve que quieren pues estar amordazados, estar censurados y no poder dar su libertad. Pero es que, por ejemplo, incluso no solamente en Facebook, sino en Twitter, lo mismo. Por ejemplo, cerraron la cuenta a Cristina Seguí, a Fernando Paz, Javier García Isaac, creo que también tuvo problemas, si no recuerdo mal, pero muchísima gente que es crítica o disidente contra este gobierno o contra los postulados que muchos periodistas defienden, pues digamos que no se les permite. Por ejemplo, periodistas como Antonio Maestre, creo que se llama así, este chico de La Sexta, por ejemplo, destila un odio hacia la gente que en redes sociales, por ejemplo, pues reivindica a lo mejor la memoria de Melito Manzanas, que fue un comisario asesinado por ETA, y esta gente lo que hace, digamos, es censurar, pero no solamente bloquea como una pataleta de niño pequeño, sino denuncia. Y claro, es que no hay una neutralidad. Yo, por ejemplo, vuelvo a exponer el caso de este inmigrante ilegal, creo que era un MENA, vamos, por lo que pude apreciar en su tez, digamos, a mí me insultó, me dijo una serie, además voy a reproducir aquí, digamos que a mí me dijo, y cito textualmente, que a mí se me tenían que cagar en la boca y que ojalá tuviese un accidente. Yo simplemente le dije que lo primero, y contesto, que aprenda a escribir bien, y lo único que le dije es paleto feriante. O sea, creo que si cogemos una vara de medir, lo suyo es radicalmente en grado superlativo más fuerte. ¿Qué pasa? Que ahí no vemos el problema. Y no hay ninguna neutralidad, sino hay opacidad totalmente. No hay un destello luminoso. Por supuesto, Nico. A veces todos hemos tenido casos personales en los cuales, bueno, pues parece ser que a unas personas se les da más voz que a otras, dependiendo de, bueno, de Efectivamente. su procedencia. Eh, y muchas veces realmente se cuestiona dónde están los límites de la libertad de expresión y quién es el responsable de marcarlos, porque aquí parece ser que, bueno, a los adalides de la neutralidad desde el gobierno nos hacen llegar mensajes que, bueno, pues que ellos tienen que controlar, pero no solamente en Facebook, todas las demás plataformas de las redes sociales, WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram, etcétera, etcétera. Pero ¿quién marca la libertad de expresión aquí? ¿O quién marca los límites? Porque es que yo, de verdad, estoy ahí perdido. Yo creo que al fin y al cabo, aparte de que hay gente que denuncia o infiltrados que crean los hermanos Zuckerberg, también hay un sistema de algoritmos que lo que hace, digamos, es si una palabra, por ejemplo, según bajo su criterio, que no es el de la opinión mayoritaria, ellos consideran que es una palabra o una forma de ser malsonante, sí, lo que pasa es que, claro, depende de lo que ponga cada cual en su perfil, si vemos que es una disidencia o una crítica veraz al gobierno, se va contra ellos. Si digamos que al gobierno actual que tenemos se les hace un masaje prostático, digamos que no pasa nada. Es que eso no es justo y lo hemos padecido muchas personas en carnes. Entonces, digamos que al final lo que se están haciendo, según tengo entendido, yo no entiendo tampoco mucho de informática y demás, pero vamos, se ve que también no solamente es personas que denuncian a un particular, a un tercero, sino algoritmos también que digamos que están diseñados por esta gente para calificar y para denunciar. De hecho, por ejemplo, muchos compatriotas o camaradas en cuestión nos tienen totalmente fichados y por eso de ahí el éxodo que se ha iniciado hacia otro tipo de oasis mejor, porque digamos que lo que han construido en Facebook actualmente con la censura que está yendo y sin haber neutralidad y con tanta arbitrariedad lo que se ha conseguido, digamos que es una distopía total en las redes sociales y un mal uso por parte del que lo está ejerciendo. Bueno, ellos se amparan a veces bueno, en que para detectar, bueno, ciertas conductas, eh, hay que actuar de oficio, dicen, con posibles contenidos que no respetan las normas de la comunidad. Pero desde luego no veo yo aquí imparcialidad ni neutralidad de ningún tipo. Mm, Aparentemente todo el mundo creemos en la libertad de expresión.
pero también queremos que Facebook sea un lugar seguro donde las personas tengan que ver contenido destinado a Y intimidarles o privado, claro, o a y, pri- excluirles o a silenciarnos. Claro. y privado, efectivamente. Es que además en eso se basa también el tema de tener una red social. O sea, no es lo mismo, como he vuelto a decir inicialmente en la pregunta que me habías formulado, el estar en un grupo que hay diferentes críticas o corrientes de sensibilidades que en un muro individual, personal, intransferible y privado, donde tú expones tu parecer y puede agradar más, agradar menos. Oiga, mire usted, no le gusta lo que pongo, bloqueeme, bórreme, pero hombre, no denuncie la cuenta o no censure o no amenace mediante escarnio. Si sigue usted así, le prohibiremos entrar en redes sociales o crearse, por ejemplo, otra cuenta de Facebook y demás. Es que no es la manera adecuada. Es que al fin y al cabo lo que eso va a consistir es en una rebeldía totalmente generalizada, con tanta arbitrariedad y tanta dictadura cibernética que está ligada a lo políticamente correcto, Pues sí, para conseguir el efecto contrario. mm, mm, a mí me ha llegado, bueno, a mis oídos que en Twitter tienen más o menos un sistema similar, que han implantado un tema de inteligencia artificial para detectar mensajes de odio y analizan las denuncias de los propios Y en usuarios. Instagram también, sobre todo, por ejemplo, en Instagram tú pones, por ejemplo, una foto en alguna historia que no, o de contenido histórico, que no sea el criterio que defienden ellos o lo que sale en los libros de historia actualmente de los estudiantes de toda España, digamos que lo que te hacen es te eliminan la foto o ponen contenido violento y no te la dejan ir. Cuando, por ejemplo, estamos acostumbrados a ver en programas de estos de canales de Instagram de Sálvame y demás puercadas de estas, cosas muchísimo, muchísimo peores. Por Y eso, por supuesto. ejemplo, no se censura. O sea, o libertad para todos o para nadie. De todas las maneras, también esta gente, estas plataformas, cuando suspenden las cuentas de los usuarios temporalmente o definitivamente, no permiten al afectado defenderse, porque yo, yo ya Ni derecho sé, a crítica tampoco. Si me permites, te interrumpo por lo siguiente, si me lo permites, ni tampoco derecho a crítica. O sea, a mí, por ejemplo, se me formuló un cuestionario y yo simplemente alegué que este señor, que tenga la prueba, que se me había denunciado y yo simplemente que había visto contenido similar y que a mí se me había denunciado y que a este señor no le denunciaron la cuenta. Es que además no es una cosa de extrema gravedad e injusto, además. Es que esto me recuerda a mí, por ejemplo, a las peleas que hemos tenido todos de bachiller o de educación secundaria y demás, pues que venía un profesor a mediar, te separaba, uno a una salita, otro a otra, hasta que pasase el temporal. Pero es que aquí no, aquí parece ser que a uno le cae toda una losa encima y otros se van, digamos, de rositas. Es lo que claro, está pasando. como hoy en día, aunque te cambies de perfil, ellos te detectan desde la IP que tú estás, Te tienen controlado, claro, te aunque tú, por tienen ejemplo, totalmente monitorizado al 100%. efectivamente, pero es que, por ejemplo, en otros países también las restricciones son totalmente de contenido mayor. O sea, aquí, por ejemplo, el prefijo de España, tú pones tu número de teléfono particular, pones 34, número tal, entonces muchísima gente lo que está haciendo, por ejemplo, es crearse pues otro tipo de, digamos, de no comprándose otro número de teléfono, al fin y al cabo aquí andamos de comer a las compañías y demás, pero es que, vamos a ver, es un dinero que es, digamos, es un mal necesario, porque es un dinero, digamos, que se va a esas familias españolas, a esas familias de toda Europa, que disienten contra gobiernos progresistas, ecosocialistas, o simplemente con la forma de pensar de algún político. O sea, somos seres humanos y yo siempre digo que tiene que haber libertad de corrientes externas, no esta partidocracia o esta dictadura a la que hay que responder si iguana, porque si no eres arrojado a los leones en Ujú. el circo romano. En resumen, Nico, ¿hay que abandonar ciertas plataformas por otras opciones más permisivas e independientes? Pues absolutamente sí, y tajantemente sí. Al menos por mi parte sí, cada cual es muy libre de efectuar lo que quiera, pero yo recomiendo, por ejemplo, plataformas como la plataforma rusa VK o Signal o emigrar de WhatsApp a Telegram, es decir, iniciar un éxodo informático y por lo menos de Telegram, digamos que hay más variedad, por ejemplo, para esto, pues para hablar, hay chats en privado, hay grupos en privado, digamos que, por ejemplo, hay incluso autodestrucción de mensajes y demás. Al fin y al cabo, no es competencia de España, no se ve que quieran meter el hocico en la madre Rusia o en el Kremlin, que yo no se lo recomiendo. Pero, en fin, allá cada uno. Si se entienden con Vladimir Vladimirovich Putin, aunque bueno, yo no lo haría, la verdad, pero bueno, no creo que lo hagan. Se atreven con los Pues, débiles, no con los poderosos. pues esto es todo. Y muchas gracias, Nico, por esta entrevista. 1 millón de gracias. Te estamos muy agradecidos y te esperamos, como siempre, en esta casa para próximas ocasiones.
Y, Ha sido un placer, Alberto. Gracias. y a ustedes, queridos oyentes, les deseo como siempre lo mejor. Y por supuesto, cuídense mucho y pónganse a salvo, no solamente de este virus asesino, sino también de las tropelías de este desgobierno. Cuídense y nos vemos pronto desde Hispania Quorum. Muchas gracias.